Uno de los elementos fundamentales de la política colombiana en el siglo XIX definitivamente estará marcado o estará relacionado alrededor de dos temas fundamentales: las guerras civiles y las cartas constitucionales. Como muy bien lo dijera en determinado momento el constitucionalista Hernando Valencia Villa, las guerras civiles serán consideradas cartas de batalla a lo largo del siglo XIX. En otras palabras, que dichas guerras llevaron de una u otra forma a la implementación de un régimen constitucional. En lo que tiene que ver con esta unidad, simplemente voy a hablarles de unas cuantas guerras civiles y unas cuantas cartas constitucionales. No voy a tomar el periodo de la independencia porque este no será nuestro objeto de estudio. La primera carta constitucional que nosotros vamos a tener presente va a ser la Carta Constitucional de 1843. Esta Carta Constitucional fue declarada básicamente o fue hecha en el gobierno del general Pedro Alcántara Herrán, un señor bastante conservador él, que allí se implementó una Carta Constitucional muy conservadora, muy penalista, muy rígida para los principios tradicionales y lo que tenía que ver con los principios tradicionales y católicos de la época. Dicha Carta Constitucional obedeció a una guerra civil que tuvo como referencia la Guerra Civil de 1837 a 1841, que fue llamada por los historiadores como la Guerra de los Supremos. Esta guerra, en otras palabras, lo que nos hablaba era que en ese momento en la República de la Nueva Granada existía una fuerte pulsión por implementar un régimen político federal, o habían sentimientos que llevaban de una u otra forma a que en la República se implementara la federalización, es decir, había un marcado poder en los territorios, y en esos territorios habían unos señores que se llamaban, o les llamaron simplemente supremos, que pelearon por el poder de esos territorios. A través de esa contienda, una vez terminada esa guerra civil, gana una facción conservadora, y esa facción conservadora es la que va a implementar esa Carta Constitucional de 1843, una carta bastante conservadora que va a implementar un régimen político unitario y muy centralizado. Esta carta va a tener una duración de 10 años porque posteriormente, hacia 1853, en el gobierno del general José Hilario López, un gobierno liberal, se va a implementar otra constitución que va a ser la constitución de este año, precisamente con el ánimo de tumbar la anterior. La carta del 53 va a ser una carta de corte eminentemente liberal, se va a declarar allí un Estado unitario, pero con la diferencia de la carta del 43 va a ser un poco más descentralizado. Como esta Carta Constitucional tendrá un carácter eminentemente liberal, pues allí los liberales o los que proclamaron esa Carta Constitucional, que fue básicamente el Partido Liberal, la Escuela Republicana, los jóvenes abogados de Bogotá, estos señores van a intentar descentralizar el ente administrativo, no centralizar tanto el poder del Estado ni hacerlo tan autoritario, sino proclamar o buscar ante todo la defensa de los derechos fundamentales y las libertades individuales. Esta Carta Constitucional del 53 obedeció a una carta o una guerra civil anterior, que fue la Guerra Civil de 1851, o conocido por otros como la Guerra del 7 de marzo. Este título se lo puso la maestra María Teresa Uribe al hacer sus estudios sobre las guerras civiles en Colombia, con un libro muy bonito que se llama Las palabras de la guerra. En esta guerra civil del 51 fue una guerra de corta duración, y allí lo que estaba en vilo básicamente era una pelea por la defensa de la propiedad esclava por parte de los conservadores, o de la abolición de esa esclavitud por parte de los entes liberales, o por la defensa de la religión por parte de los conservadores, o por prácticamente acabar con esa secularización o intentar implementar la secularización Estado-Iglesia, separación de lo uno y de lo otro. Por tanto, entonces allí en el gobierno del general José Hilario López, la Carta Constitucional del 53 va a crear un punto, un hito fundamental a lo que van a ser las posteriores cartas liberales en el siglo XIX. Posteriormente, hacia 1858, es decir, 5 años después, en el gobierno de
el señor Mariano Ospina Rodríguez, un gobierno de corte eminentemente conservador, se va a implementar la Carta del 58. Esta Carta del 58 lo que buscaba, ante todo, era consagrar el territorio de la nación como una confederación granadina. Es decir, allí se va a implementar un Estado eminentemente federal. Podemos decir de una u otra forma que la Carta del 58 obedece a unas razones de peso, a unas necesidades de la época en la política colombiana de tener que implementar un régimen político federal a la forma como se tenía en los Estados Unidos. Podemos decir, además, que de esta Carta del 58 no antecedió una guerra civil, no hubo un previo de una guerra civil, sino que simplemente fue la necesidad de la época, lo que había llevado de la Carta Liberal del 53 a una descentralización administrativa fundamental que llevó de hecho a crear los estados federales, que se hicieron por naturaleza y que simplemente en el año del 58 hubo que reglamentarlos como tal. Pero la última carta fundamental liberal que va a marcar un hito fundamental en el siglo XIX va a ser la Carta de 1863 o la Carta de Río Negro. Esta Carta de 1863 se va a dar básicamente porque a ella antecedió una guerra civil, y esa fue la famosa Guerra Civil de Federación o Guerra por las Soberanías, como muy bien lo menciona la maestra María Teresa Uribe en sus Palabras de la Guerra. En esta guerra civil, aquí lo que se peleó fue por mantener la soberanía del Estado o por mantener la soberanía de los estados federales. Como allí se van a imponer los liberales van a consagrar esta carta totalmente liberal, va a consagrar básicamente un liberalismo a ultranza, las libertades individuales van a estar a flor de piel, y muchos de los historiadores van a decir de una u otra forma que esta Carta Constitucional fue la que le dio los matices o fue una de las pioneras para que se pudiera constituir un Estado moderno en Colombia. Y después de esta Carta del 63, que fue una carta que consagró un régimen político federal, vamos a llegar a la última carta del siglo XIX, que va a ser la Carta Constitucional de 1886. En esta Carta del 86, en el gobierno del señor Rafael Núñez, se va a consagrar una carta totalmente conservadora, con un señor protagonista, Rafael Núñez, el cual, en una guerra civil, la de 1885, un año antes de que se consagrara dicha Carta Constitucional, él va a ganar una guerra civil, el Estado, las fuerzas del gobierno van a derrotar las fuerzas liberales radicales en la costa, y es allí donde él va a sacar esa famosa frase, o va a imponer esa famosa frase que va a decir: la Constitución del 63 ha dejado de existir. En pocas palabras, Rafael Núñez lo que quería era acabar con esta Carta Constitucional del 63 liberal, la cual él consideraba como los males, la que representaba todos los males de la República de Colombia. Por tal motivo fue que él tuvo que sacar esta carta de carácter supremamente conservador, muy penalista, declarando un régimen político unitario, centralizado y con un régimen presidencialista supremamente fuerte. Eso es lo que va a caracterizar esa carta del 1886. Por tanto, aquí lo que podemos ver a grandes rasgos es que estas 5 constituciones, estas 5 guerras civiles tienen una relación fundamental en lo que es uno de los problemas fundamentales, uno de los elementos fundamentales de la política colombiana en el siglo XIX. Guerras civiles y cartas constitucionales.